Bueno, Olivia, vamos a cumplir con nuestra promesa de la semana pasada y vamos a hablar sobre la educación de los hijos. Hola Max, ¿cómo te va? Bien, bueno, antes tú me has confesado que como narices vamos a hablar de la educación de los hijos si no tenemos hijos, ninguno de los dos. Que sepamos. Bueno, en tu caso es, es complicado no saberlo, en el mío nunca se sabe. La verdad es que me parece un tema bastante complejo para mí porque no tengo idea de la educación de los hijos, porque me parece que el paso previo para hablar de la educación de los hijos es tener la obligación de educar hijos. Pero eres testigo de otra gente que tiene hijos a tu alrededor. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a mí me parece que opinar sobre cómo los demás educan a sus hijos, incluso teniéndolos, me parece un atrevimiento, a mí particularmente. Hombre, todos los hijos son diferentes, son seres humanos, cada ser humano es único, pero han de existir unos parámetros. Yo no creo mucho en los parámetros. De hecho, creo que cada padre, madre o lo que sea, elige y tiene una idea de cuál es la educación que quisiera para sus hijos. O sea, lo único que hay parámetros, porque no queda otra, es en la educación que reciben, en la formación que reciben en la escuela, porque ahí... También se duda sobre eso, ¿eh? También se malea mucho. Sí, pero son planes establecidos en los cuales tú tienes muy poca injerencia. Esto me recuerda a un debate que tuvimos hace no mucho sobre si los niños debían llegar al colegio educados o no de casa. Tú sostenías que sí, que en el colegio no están para ser educados, sino para recibir formación académica. Yo creo que te dije que no y te di mis razones. ¿Sigues pensando igual? Sigo sosteniendo lo mismo. O sea, los niños tienen que llegar al cole educaditos de casa. O sea, porque hay formas de comportamiento y formas de manejarse que se aprenden en el entorno familiar. O sea, no podemos tener la exigencia sobre los profesores de que enseñan a nuestros hijos y además nos educan a las fieras. Pero el entorno familiar no es garantía de que el niño salga educado. Tampoco la escuela, porque hay profesores que son auténticos cafres. Yo no quisiera que a mis hijos los educaran algunos profesores. Hoy día la cosa está más controlada, se supone que los profesionales han de estar mejor formados y ya no es... ¿De verdad creemos que un profe en España, no sé cómo es en el resto del mundo, que un tipo que tiene que atender una aula de 35 fieras, aparte de enseñarles, le va a dar tiempo a educarles? No hay forma. Lo único que recuerdo de esta conversación fue que yo solamente pude dar un argumento a favor de que los niños también recibiesen educación en cuanto a modales, en cuanto a valores en el colegio, y era porque la educación es un derecho. Los niños tienen derecho a estar educados. Y entonces, si en su casa no los educan correctamente, hay que hacerlo en la que escuela. intervengan los servicios sociales, porque si todo lo tiene que hacer la escuela y el profesor y la sociedad, ¿qué putas hacen los padres? Los padres ¿Engendrarlos? tienen derecho a engendrarlos. No existe una ley que les prohíba hacerlo. Yo entiendo que, bueno, que solo los engendren, pero entonces ¿por qué el resto de la sociedad, y eso incluye otros padres, otros niños, el sistema educativo, tiene que educarlos? Se puede desde el Estado determinar cuáles son las condiciones o cuál es el límite entre un padre apto y no apto para educar a sus hijos. Eso no se puede hacer porque... Hombre, se hace porque los servicios sociales si no intervienen. Bueno, no siempre. O sea, la gran historia aquí... Cuesta dinero eso también, ¿eh? La gran historia aquí es que cualquier imbécil puede ser padre. Eso estamos de acuerdo en eso. Pero eso no quiere decir que el resto de la sociedad se tenga que hacer cargo de educar a esos niños. O sea, los niños van a la escuela a aprender, no a educarse. Yo sigo manteniendo eso, ¿eh? Porque mientras educamos a algunos cafres, otros niños que vienen educaditos de su casa no avanzan en la adquisición de conocimientos, porque el profesor está absolutamente a veces desbordado por los 4 cafres que desmantelan la clase. Pero coger a los cafres y meterlos en un gueto tampoco es la solución. No, claro que no. Creas una escuela de delincuentes. No, claro. En el sentido literal. No estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo en los guetos de ningún tipo. O sea, yo no estoy de acuerdo en los guetos de ningún tipo. Por lo tanto, ¿qué hacemos con esos niños? No lo sé. ¿Cómo se garantiza la educación de esos niños? No lo sé, tendrá que intervenir los servicios sociales o quien sea. Pero lo que tengo claro es que no se pueden dedicar tanto tiempo y recursos a algo tan
tan casi... es que no sé cuál es la palabra que lo pueda definir. Tan básico como enseñarles modales, nene, porque te los enseñe tu madre. Hombre, los niños son el futuro y invertir en niños siempre creo que Pero es primordial. invertir en conocimiento. También en valores, también en formación. Pero Porque el día de mañana querrás tener a gente que sepa Pero comportarse. entonces, ¿qué queremos? ¿Valores uniformes? No, debe haber valores universales. Debe haber Una cosa es valores universales que se deben aprender y otras son valores que son los que no se aprenden, Y precisamente. otras son valores uniformes. Cada niño recibe los valores en su familia, en su núcleo familiar. Y son los padres los que tienen la obligación de la transmisión de esos conocimientos en cuanto a valores, en cuanto a comportamiento, en cuanto a empatía. No, el profesor no está para eso. Yo tengo una propuesta, que no sé si es más barata que la intervención de los servicios sociales, que cuestan muchísimo dinero. Talleres para que vayan los padres cuando tengan hijos, para que aprendan a cómo educarlos, para que aprendan determinados trucos, determinados parámetros, determinadas directrices, para que sepan cómo intervenir en caso de incidente, para que sepan cómo tratar al niño. Volvemos siempre a... Si el niño sale díscolo, si el niño sale exigente. Volvemos siempre Si no respeta los límites. Volvemos siempre a intentar solucionar cosas que son insolucionables. Bueno, o sea, habrá que intentarlo, ¿no? Un padre ya sabe que está educando mal a sus hijos y además no tienen ningún propósito de enmienda. No, hay padres que no saben lo que están haciendo. Hay padres que no tienen ni la menor idea de cómo educar. Pues ahí todavía hay menos propósito de enmienda, porque si ni siquiera sabes que lo estás haciendo mal... Por lo tanto, necesitan a gente que les asesore. Le puedes llevar a 1000 talleres que no vas a sacar nada en claro. ¿Tú crees que el Estado debería reservarse? Claro, esto es tremendo, esto es una majadería, pero es una posibilidad y ya ocurre en algunos países. ¿Debería el Estado otorgar el derecho de engendrar? No. No. Pero lo que sí que debería una sociedad. Lo que sí debería el Estado es no financiar las cagadas ajenas. Tú engendra a todos los hijos que te dé la gana. Edúcales como dé la gana. Ahora, luego no me pases la factura a mí. Es que ese, bueno, es uno de los principales problemas. Que luego esa deficiencia tenemos que pagarla todos. Claro, porque esa es la sociedad del buenismo. La sociedad del buenismo y del, bueno, pues lo arreglaremos entre todos. No, arreglaremos entre todos lo que sea un problema común. Pero asumir el coste de la dejadez y la dejación de funciones de los padres y que eso luego vaya a pachas entre todos, ¿por qué? Tampoco los padres tienen toda la capacidad para educar, es decir, no tienen todo el poder, porque el hijo al fin y al cabo pasa mucho tiempo en la escuela, los padres trabajan demasiado, el hijo, bueno, antes lo educaba la televisión, ahora lo educan las redes sociales. Vengo de una familia... Los padres no participan en la educación de sus hijos al 100%, ni siquiera al 30%. No, mira, de verdad, esto de una posmodernidad estúpida. O sea, yo vengo de una familia... En la época que viví. Yo vengo de una familia de 6 hermanos. Eran otros tiempos. Coño, no nací en la prehistoria. Y mi madre no necesitó ayuda externa para educarnos a 6 hijos. Y además, te voy a decir mucho menos a su favor. Mi madre era una mujer con no mucha formación, que había sido educada con muy pocos recursos y una vida muy difícil, pero tenía sentido común. Me la has quitado de la boca. Y sobre todo sabía lo que no quería para sus hijos. Y en mi casa, siempre te he dicho, vengo de una familia humilde, donde se peleó mucho por los recursos, no vengo de una familia ilustrada, pero todos nos educaron en casa, íbamos al colegio, obviamente, pero nosotros llegábamos educaditos al cole. Mi madre no necesitó ir a ningún taller para que le enseñaran cómo tenía que educar a 6 cafres. A mí me educó la televisión, no sé si el resultado ha sido... Pues como a todos, pasábamos tiempo en la televisión, pasábamos tiempos en el parque... No podía, mi papá trabajaba todo el día y mi mamá trabajaba también y tenía que dedicarse a las cosas de casa. Pasábamos tiempo en la calle y entre todos esa amalgama de cosas que nos tocó vivir fuimos siendo educados o nos fueron educando. Pero tú llegabas a la escuela y no esperabas que te enseñaran modales. Es más, si no llegabas con modales tenías un problema. O sea, yo a veces con mis hermanos igual, no solo yo porque tuviera una locura especial. O sea, a ti te castigaban porque habías hecho algo mal y yo no sé, yo ya procuraba no decírselo a mi madre porque me caía doble castigo. O sea, yo llegaba a casa y me decía, es que el profesor me castigó porque me porté mal. Eso es una educación represiva. ¿Qué represiva? Eso es una educación que
Basada en el castigo. No, basada en que lo hice mal, me porté... En la coacción y el miedo. No, es mucho mejor lo de ahora, que llego a casa y el niño dice, el profesor me castigó, y va el padre y se agarra a trompadas con el profesor. No, eso es de cani... No, eso pasa en un montón de escuelas, y en escuelas carísimas y de mucho prestigio. ¿Hay que darle más autoridad al profesor? No, lo que creo es que... El padre ya no la tiene. No, ese es el problema, que como el padre perdió la autoridad, la madre perdió la autoridad, le estamos requiriendo que el maestro ocupe ese lugar de autoridad. Pero porque al niño solamente se le otorgan derechos en cuanto al trato, a la relación con los padres. El niño no lo pueden pegar, lo cual veo bien. Al niño no se le puede dar una educación basada en la coacción, coercitiva. Al niño no se le puede hacer determinadas cosas, determinados castigos, tiene determinados derechos, pero no se garantiza que el niño luego... No se garantiza lo más importante, que el niño esté bien educado, que aprenda a respetar los límites, que aprenda a negociar, que aprenda a entender lo que es un no. Ese tipo de cosas también tienen que garantizarse. Es que no entiendo por qué y eso no se garantiza. Es que no entiendo por qué un niño... Es decir, a los padres se les dice, ustedes tenéis que cumplir con estos parámetros, pero nos vamos a enseñar cómo. Pero tenéis que cumplirlos. ¿De verdad buscaros la vida. ¿Cómo que buscaros la vida? Así, eso es lo que hace el Estado. ¿Cómo? No, y luego pasa lo que pasa. ¿Cómo que buscaros la vida? No, buscaros la vida no, es tu responsabilidad. Tú trajiste esa vida al mundo. Claro, que es la responsabilidad. Pero aquí el problema, de lo que se trata, es de que el niño quede bien educado. Y no es garantía por parte de los padres que eso ocurra. El padre no tiene esa capacidad. Entonces, los desastres vamos a pachas y socializamos el desastre. ¿Cuál es la solución que tú propondrías? Entonces solucionamos la mierda que montaron los padres. Bueno, ¿cuál es la solución? Al niño no lo podemos meter dentro otra vez. No podemos devolverlo. Yo no sé, yo no sé cuál es la solución, pero lo que sí que tengo claro es que no podemos socializar la pérdida. De todas maneras, volviendo a tu caso personal, en tu caso había roles. Había un rol paterno y un rol materno. Sí, pero mi padre tenía un rol súper guay. Explica eso. Mi padre trabajaba un montón, el pobre joroba, es que trabajaba tanto. Era el proveedor de recursos. Claro, además éramos tantos que el hombre tenía que trabajar mucho. Mi padre, recuerdo muchos años de su vida que apenas descansaba. O sea, no descansaba. Y luego era un tipo que el poco tiempo libre que tenía, a veces se quitaba horas de sueño, lo poco que dormía, y jugaba. Recuerdo como un padre que jugaba mucho con nosotros. De jugar, de saltar. Nosotros hemos roto una cama con mi padre saltando. Yo casi la incendio, pero bueno. Pero mi padre, su rol era el de un padre muy tierno, muy de jugar con nosotros, o sea, muy afectivo con nosotros. Que no era un rol de papá, digamos, anclado en el rol tradicional de padre autoritario, padre... Trabajaba un montón y que luego el poco tiempo que tenía se quitaba muchas horas de sueño para jugar con nosotros. O sea, el peso de nuestra educación siempre estuvo sobre mi madre. Mi madre fue realmente la que educó. ¿Poli bueno, poli malo? No. ¿No exactamente así? No, mi madre nunca necesitó ampararse en mi padre para imponer lo que ella consideraba que estaba bien, estaba mal. Pero tampoco era poli malo, tampoco era... No. O sea, cuando dicen, nosotros no recibimos una educación represiva, no, para nada, pero sí que teníamos claro qué cosas iban. Los límites. Sí, siempre estuvo claro, y lo que era aceptable o no aceptable. Teníamos muy claro desde muy pequeño, y además no se aceptaba. O sea. Los límites son la clave de que un niño aprenda a formarse. Porque además es que todavía no entiendo muy bien. A mí me cuesta, pero porque no tengo hijos, ¿no? ¿Por qué les otorgamos el poder de la negociación a niños de 3 años? Es como darle una escopeta a un mono. O sea, claro, ¿de verdad me estás diciendo que hay que negociar con un niño de 3 años? Bueno, eso ya se lo dejo a los pedagogos. Nosotros no somos pedagogos. Claro, pero la negociación es un instrumento clave. Pero con niños de 3 años, ¿me estás jodiendo? Con niños de 3 años quizás no. ¿Me estás jodiendo? 7 u 8 ya la cosa. O sea, yo estoy, pues por ahí como todo el mundo. La negociación se aplica según la capacidad del niño, dependiendo de la capacidad que tenga. A veces ves algunos choques y dicen, no, esto de verdad está pasando. O sea, estás en un restaurante. Pero ¿por qué no se sabe? Estás en un restaurante y de pronto se monta un pitifostio en la mesa de al lado y te giras y está montando el Cristo un niño que levanta un palmo del suelo. Y ves a la pelotuda de su madre intentando negociar que el niño que ya lo ha montado
Y además la ha montado porque no le quiere helado de postre. Y porque no le hacen ni puto caso. Y el niño... Bueno, el niño hay que hacerle caso también, ¿eh? Claro, sí, pero que te estoy diciendo, el niño la monta porque no le hacen ni puto caso. Pero luego ves a la pelotuda de turno, ahí, como ahora se ha aprendido mucho esto de... No, para hablar con un niño hay que bajarse a su nivel, que el campo visual esté a la altura. Eso funcionará con algunos niños. Entonces ves a la pelotuda ahí casi arrodillada en el suelo para estar a la altura visual de su hijo, intentando negociar con un niño de 3 años. ¿Nos volvimos tontos o qué? De entrada saca al niño del puto salón porque está molestando al resto de comensales. Me parece razonable. Y eso es cuando te digo socializar el drama. ¿Yo por qué tengo que aguantar el drama de un niño que ni siquiera es mío? ¿Por qué? Cuando tú ni siquiera quieres tener hijos. Primero no tengo niños, pero me gustan los niños, los míos, los de mi familia. Eso me gustan un montón. No tienes más remedio. No, porque además me gustan. Sí. Pero yo por qué tengo que aguantar a un niño de mierda gritando como un salvaje, montándola. Y la otra ahí, no, y además como tiene estos nombres raros hoy en día, no... Jonathan Flores. No, Amazonas, no No puede ser. No, me estoy pegando porque... Bueno, porque, habrá alguna que se llama Amazonas. O lluvia, que le ponen lluvia también. Sí. Lluvia, por favor. Hay una actriz que se llama Lluvia. Por favor, lluvia. Ya tenemos que intentar... Deja de chapotear. Por favor, Lluvia, atiéndeme. Estoy intentando ser una buena madre contigo, pero si tú no me escuchas, mírame mientras te hablo, le dice al niño. Y el niño, ¡ah! Evidentemente no y es dices, me estoy por levantarme y castigar a la madre. Sí. Que es la madre que merece el castigo. La madre quizás necesita 2 cosas, tiempo y conocimiento, que es la que yo creo que son las claves de por qué los niños no reciben la educación que necesitan. No tienen conocimiento los papás de cómo educar a sus hijos, no saben cómo inculcarle el tema de los límites, no saben cómo tratar con ellos o negociar en determinados casos o a determinadas edades el tema de los límites, pero tampoco tienen tiempo porque trabajan los dos, papá y mamá. En tu caso, por ejemplo, tu mamá no trabajaba, podía educarse. Mi madre trabajaba. Podía encargarse de... Mi madre trabajaba muchísimo fuera temporadas. Mientras usted estaba en el colegio. Luego la teníais en casa. Sí, pero luego eso era una doble presión para esa mujer que tenía que trabajar fuera, volver a casa, ocuparse de 6 hijos y ocuparse de una casa. ¿A qué presión no estaba sometida esa mujer? Era gente de otra pasta. Es que a una chica de 30 años y ya no le pidas tanto. Pero es que vamos, era otra época, era gente de otra pasta. El ser humano es un ser de su época. O sea, empecemos Tú no puedes pedirle al ser humano que padezca las calamidades de la Edad Media. Empecemos a dejar de justificar la dejación de responsabilidades de la gente. O sea, tú tienes un hijo y sabes que lo tienes que educar. ¿Cómo te organizas? Es tu problema. Lo que está claro es que yo no... El problema de todo, porque luego tú vas al restaurante y tienes que aguantar eso. No es mi problema. Traes a tu hijo, a un colegio y tiene que lidiar con cafés. No, porque a mí sí no me conviene ya escuchar más a la lluvia dando por culo. Amazonas. O también si lluvia se llaman algunas. Una de los primeros le digo a la madre, ya está bien, saca al niño al salón. O me levanto y me voy y le digo al camarero, mira, ni siquiera te pago la cuenta porque es insoportable venir a comer aquí un domingo por la tarde. Yo una vez me dio por poner en las redes sociales una frasecita, porque estaba muy en boga el tema de la educación de los hijos. Pasó algo, no me acuerdo qué fue, una ley que crearon. Y todo el mundo empezó a opinar sobre el tema y a mí me dio por colocar en Facebook a los hijos hay que educarlos con amor y con dinero. A falta de una cosa hay que invertir más en la otra. Claro, si tienes poco dinero, tendrás que darle más amor, una sobrecarga, un amor extra. Pero si es al revés, tú no puedes suplir el amor que necesitan los niños con más dinero. Eso sería monstruoso. Claro, el problema es que yo creo que los niños necesitan cariño para que luego te hagan caso. Pero, ¿qué hay de la disciplina? Mira, a ver, la disciplina es otro ingrediente, claro. Para mí la disciplina es... Bueno, no lo sé, ¿eh? Para mí la disciplina es muy importante. ¿No es una cosa de cuarteles? ¿Es una cosa que hay que llevar fuera del cuartel? No, la disciplina no tiene nada que ver en el cuartel. O sea, la disciplina es buena en cualquier grupo de personas. O sea, es imposible, por ejemplo, en mi casa hubiese sido imposible educarnos sin determinada disciplina, porque éramos muchos. Disciplina en la casa, disciplina en la escuela, también. Teníamos una vida muy organizada, muy disciplinada. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Mi mamá consiguió todo eso, pero tampoco perdía 3 horas cada noche viendo series, ¿eh? Pero es que también... Porque eso no lo cuentan las mamás modernas, ¿eh? Que en lugar de estar haciendo las tareas de la escuela con sus hijos, sentados en la mesa, la tipa está mirando series de Netflix.
Y ahí es que luego no puedo con mi hijo. Subnormal, si no sabes ni qué está haciendo tu hijo en los ratos que tú has estado viendo la serie. O sea, no es de medio normal que el niño se pasa el día en la escuela, los padres trabajando, bueno, en la vida normal. O que la mamá y el papá sigan queriendo ser jóvenes. Con 40 años se vayan de huelga todos los fines de semana. Llegan a casa con unos niños, además, que es verdad que a veces tienen carencia del contacto con sus papás. ¿El problema? Y llegan a casa con ganas de compartir con sus padres. Están viendo una serie. Y la mamá les da cualquier cosa, niños bañaros, niños tal. Ella la videoconsola. La videoconsola. Y está sentada en el sofá viendo series de Netflix. A eso sí, luego socializamos la pérdida, ¿eh? La pérdida de la educación de su hijo la socializamos para todos, ¿eh? No, nena, invierte tu tiempo. O sea, tienes que invertir tu tiempo porque... Pues nena y nene, el papá también. Sí. Nenes, pedres. Cuidado que nos denuncien. A la mierda ya. He decidido ayer con una amiga, yo siempre me he negado, sí. pero ayer ya decidimos casi con un contrato con una amiga aquí sentada de las dos, que salimos a tomar ayer. O sea, que no tenéis hijos, pues nos comprometimos solemnemente a no usar nunca más el inclusivo. Es más, no le voy a contestar a nadie que me hable con el inclusivo. Bueno, ni de broma siquiera. No me da, porque mira, es que estas cosas empiezan de broma y mira cómo acaban. Hay un apartado que para mí es fundamental, que es el tema de la educación nutricional. ¿Tú crees que los padres deberían tener, es decir, una mamá o un papá, bueno, si ellos los tienen la mamá al fin y al cabo, pero bueno, hay un papá de por medio. Los papás antes de tener un hijo no deberían tener ciertos conocimientos sobre cómo alimentar a sus hijos apropiadamente, porque el hijo muchas veces, cuando tienes un hijo, tienes que alimentarlo bien. De no hacerlo se consideraría negligencia, por lo menos aquí en el Reino Unido es así. En España no lo sé, en España supongo que también habrá leyes que gestionen eso. ¿Debe un papá y una mamá alimentar a su hijo correctamente? Hay unas pautas adecuadas, porque llama la atención el índice de obesidad infantil que hay hoy día, y es quizás por eso. No, es eso, volvemos a lo mismo, por la falta de sentido común y porque nos es mucho más cómodo tener al niño callado. Claro. Para que me deje ver la serie de Netflix. Claro. Que me pide 14 chocolatinas, se las doy. Que dedicarte, pero eso requiere que tú te sientes en la mesa con ellos, que les hagas probar un montón de alimentos, que cocines bien, que sepas cocinar, cocines, y entonces que la gente pasa de cocinar hoy día. Tienes que sentarte en la mesa con ellos a cenar y tú comer lo mismo que ellos. O sea, no se vale que yo al niño le dé brócoli y yo me pida un delivery. O sea, no está bien. O sea, tenemos que comer todos brócoli. ¿Por qué? Porque es bueno. Y ves, yo me lo como. Tampoco usar el delivery como recompensa, porque luego el niño se convierte en un yonki. Yo hago esto porque sé que me van a dar lo otro. Pero volvemos otra vez a la dejación de la función. Y la alimentación es parte de la educación de los hijos. Y ahí todavía es más grave, porque si tú no tienes cuidado con la educación formal de tus hijos, puede ser un mal educado y un bruto, vale. Pero si tú no tienes determinada disciplina con la alimentación, lo vas a convertir en un enfermo. Lo cual es gravísimo. Vamos a socializar la pérdida otra vez. Eso nos va a costar dinero luego. Pero mira, pero sobre todo es que estás convirtiendo a tu hijo en un enfermo crónico. Y ahí la responsabilidad sí que es tuya. Pues igual que el resto para mí. Lo estás convirtiendo en un enfermo crónico y en un yonki, porque lo acostumbras a la política del vicio. Yo me sacrifico para obtener un placer. Pero ya no hace falta. Y entro en esa dinámica, pero es que y eso luego se aplica a todo. Luego el niño cae. Pero es que el niño ni siquiera tiene que pelearla por una chocolatina. Es que la madre va a poner la tirita antes del llanto. Sí. Y ya para que no lloren, porque ya ve que la va a montar, le va a dar la chocolatina antes ni siquiera que empiece el escándalo. Porque es que si ya empieza el escándalo, no voy a poder ver el capítulo de hoy de la serie. Entonces lo inflo a chocolatinas y que me deje en paz. Lo encerré en su cuarto con una caja de chocolatina y la tablet, que estará hablando por chat con 27 pedrastras de todo el mundo. Bueno, me río por no llorar, porque esas cosas luego no hay un control parental estricto. Claro, ese tipo de cosas. Claro. Luego el problema es el no podemos decir la palabra, el no por. Hay que invertir la vocales porque no nos censuran. El orden de las sílabas.
No, el problema es que tú no restringes a tu hijo de ese contenido. Entonces, va la pelotuda de turno. Tiene un nombre, ciberbullying, creo que sí. No, ciberbullying no, ciberbullying. Pero es que luego va la pelotuda de turno cuando dice, bueno, que esto pasa porque tú no estás atenta a lo que ve tu hijo en el ordenador. Y te dice la tonta del carajo, hombre, es que hay que respetar la intimidad. Me dice, ¿me estás jodiendo? Pero la intimidad no está por encima de la seguridad. ¿Me estás jodiendo que un niño de 4 años se encierre 5 años o de 6 años, está encerrado en un cuarto con su tablet y tú no sabes qué estás viendo? ¿Nos hemos vuelto idiotas? Te iba a preguntar aquello de si un cachete a tiempo hace milagros. Yo no estoy a favor de eso, pero eso ya se lo dejo a los pedagogos. No hemos pasado el tiempo. Tú bueno, responde. ¿Tú crees que un cachete a tiempo, a qué tiempo y por qué? Yo creo que a veces ya, cuando ya probaste todo, cuando ya probaste todas las herramientas, todos los argumentos y todo lo que puedes, a veces tienes que poner un corte radical para que se entienda y no haya lugar a dudas. Y yo pienso que un cachete a tiempo tampoco destruye la vida de nadie. No, pero usar eso como mecanismo habitual convierte en un tirano o en una víctima. Te acabo de decir, cuando ya probaste... que luego el niño se acostumbra a ese mecanismo, lo aplica, lo extrapola a su relación con otras personas. He empezado la frase diciendo, cuando ya probaste todo, lo intentaste todo, te quedaste ya sin más que hacer, en algún momento tienes que parar ese tsunami de bronca que se está montando. Y a veces mi madre siempre decía una frase que decía, mejor que llores tú que llore yo. Bueno. Pues no, tienes razón, porque si yo lloraba, tenía que ver con algo que ella me había dicho. Pero si mi madre lloraba, es porque yo había hecho algo muy terrible y le tocaba llorar a ella. Que no tenía remedio. Que no tenía remedio. Bueno, lo dejamos ahí. Sobre nutrición ahora podríamos hablar... No sé si el próximo episodio o cuándo, pero es un tema interesante. No hemos pasado 1 minuto y pico del tiempo. Esperemos que hayan disfrutado y que hayan aprendido a educar a los hijos si los tienen o no. Recurran a los pedagogos, va a ser mejor que esto. Pero... Bueno, también tengan en cuenta que no tenemos hijos ninguno de los dos. Que sepamos, yo igual por ahí he dejado... No los estás educando, o sea, no tienes hijos. O sea, eso es como tener un tío en La Habana. Algún día viene algún bastardillo. Bueno, a ver, lo tuyo sería como tener un tío en La Habana, que no tienes tío ni tienes nada. Que les vaya bien, disfruten la semana. Chao. Chao. Until it